Hola, soy la profesora Clara Saldarriaga de la sección de Medicina Interna. Bienvenidos a Perlas Clínicas. En el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Yo les voy a contar cuáles son esas claves para que ustedes, la próxima vez que tengan un paciente al frente, lleguen al diagnóstico. Y quiero empezar con esta reflexión. Definitivamente lo que hacemos los médicos se parece a lo que hacen los espías famosos. Si ustedes ven esta imagen, aquí reconocerán a varios de ellos, de los más famosos, y encontrar esas pistas que nos van a permitir llegar al diagnóstico van a ser nuestro ejercicio ideal. Y eso sucede con la insuficiencia cardíaca. Déjenme contarles una historia clínica de una paciente que vi. Esta es una mujer que se llama Juana, tiene 60 años y consulta porque tiene disnea con los esfuerzos. Tiene unos antecedentes muy interesantes, es hipertensa y es diabética. Y ahora vamos a descubrir si Juana tiene o no una insuficiencia cardíaca y cuáles van a ser esas pistas claves de su historia. Empecemos con el cuadro clínico. ¿Recuerdan que Juana estaba presentando disnea con los esfuerzos? Pues bien, en esta imagen ustedes aprecian cómo este es el motivo de consulta número 1 de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Miren que cerca del 90% de los pacientes consultan por esto, pero recuerden que esta enfermedad también tiene síntomas atípicos. Estos pacientes pueden consultar por edema, pero también pueden consultarles a ustedes por otros síntomas atípicos como dolor abdominal, tos. Y hay un síntoma clave que ustedes quiero que recuerden, que es la pista. Los pacientes que hacen ortopnea y disnea paroxística nocturna. Este es el síntoma clave que tiene una mayor especificidad para el diagnóstico de la enfermedad. Continuemos entonces avanzando en cómo hacer el diagnóstico. Una vez que yo ya he interrogado al paciente, ya conozco cuáles son esos síntomas posibles de la enfermedad, paso a hacer un examen físico. Recuerden que si yo a ese paciente le escucho un tercer ruido, un S3, voy entonces también aumentando la probabilidad de que mi paciente tenga insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es el paso a seguir? Necesitamos unas ayudas básicas de laboratorio. Vamos a hacer un electrocardiograma, una placa de tórax. En algunas situaciones puede que yo tenga disponible el uso de los péptidos natriuréticos en mi laboratorio y ya les voy a explicar cómo se interpretan. Y a partir de acá, dependiendo de los resultados de estos exámenes, si la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico probable en esta paciente, debemos confirmarlo con una ecocardiografía. Muy bien, estos son los exámenes de Juana. Radiografía de tórax, recuerden, nos ayuda para el diagnóstico diferencial. A veces ese paciente con disnea no tenía insuficiencia cardíaca, sino que tenía una neumonía, o nos encontramos con signos de atrapamiento de aire y decimos, bueno, probablemente lo que tengamos es un EPOC. Miren la radiografía de Juana, definitivamente en ella tenemos algo de congestión pulmonar, vemos prominentes las pulmonares. Esto nos apoya el diagnóstico de que ella tenga una insuficiencia cardíaca. Y por supuesto, también les traje el electrocardiograma de Juana. Miren ustedes, aquí tenemos una paciente donde está taquicárdica, no está en ritmo sinusal. Recuerden que el electro me ayuda porque lo usual en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca es que el electrocardiograma sea anormal. Y la lista de anormalidades es bastante grande. Desde encontrarnos, por ejemplo, signos de hipertrofia ventricular izquierda, desviación del eje eléctrico, arritmias como la fibrilación auricular o el flutter, que es lo que ustedes están viendo en este caso, apoyan la probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Lo que no es usual es que nos encontremos un electro completamente normal en alguien que tiene insuficiencia cardíaca. Esto disminuye la probabilidad del diagnóstico. Y el tercer paraclínico que yo les mencioné, que en caso de estar disponible, es de utilidad sobre todo para descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es la medición de los péptidos natriuréticos. Recuerden que tenemos el NT-proBNP y el BNP. ¿Cómo los vamos a interpretar? En el escenario agudo de urgencias de pacientes con un cuadro de inicio rápido y progresivo, si yo tengo un BNP por debajo de 100 y un NT-proBNP por debajo de 300, en estos pacientes yo puedo excluir la posibilidad de que la causa de los síntomas sea insuficiencia cardíaca y este paciente no va a necesitar hacer una ecocardiografía.
Si estamos en el escenario de consulta externa y tengo un BNP que está por debajo de 35 y un NT-proBNP por debajo de 125, esto también excluye la posibilidad de la insuficiencia cardíaca como causa de los síntomas. Recuerden algunas situaciones especiales al interpretar los péptidos natriuréticos. Los obesos tienen menores valores de péptidos natriuréticos, las personas adultas ancianas mayores de 75 años y los pacientes con fibrilación auricular tienen valores más altos de péptidos natriuréticos. Muy bien, entonces Juana tenía una radiografía que sugería que podía tener una insuficiencia cardíaca, tenía un electrocardiograma normal donde estaba en flóter auricular, no le hicimos péptidos natriuréticos porque no estaban disponibles en ese momento. Entonces, cuando ya tenemos una probabilidad clínica, un electro anormal, una placa de tórax sugestiva, el paso a seguir es hacer una ecocardiografía. Y esa es la eco de Juana. Miren ustedes que tiene una disfunción sistólica importante, fracción de eyección del 15%, pero recuerden que esto no es lo único que hay que mirarle a la ecocardiografía, porque a veces la pista de cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca está en la ecocardiografía. Miren las válvulas, si hay algún tipo de lesión valvular severa, puede ser la causa de la insuficiencia cardíaca. Miren el pericardio, a veces el paciente no tiene disfunción sistólica, sino que tiene un pericardio lleno de calcio súper duro, que no deja que el corazón se llene. Y esos pacientes tienen una etiología diferente que puede ser una pericarditis constrictiva. Y miren el patrón de contractilidad del ventrículo izquierdo, porque a veces cuando tenemos zonas grandes de acinesia, trastornos segmentarios de la contractilidad, apoya la probabilidad de una enfermedad isquémica como causa de la insuficiencia cardíaca, pero no es, digamos, que un hallazgo que sea patognomónico, porque algunas otras etiologías, como la miocarditis, también puede dar trastornos segmentarios de contractilidad. Muy bien. Ya sabemos entonces que Juana tiene una insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a clasificarla, vamos a decir cuál es la clasificación AJA y NIJA de ella. Y lo más importante, siempre que tengan a un paciente con insuficiencia cardíaca, pregúntense por qué. Las causas más frecuentes en el mundo: enfermedad coronaria, causa número 1. Vayan a indagar si ese paciente tiene síntomas anginosos, miren el electro, miren si es un paciente que tiene muchos factores de riesgo para esta patología. 2. La hipertensión. Miren si es un paciente con historia de hipertensión mal controlada. 3. Las válvulas. Esto lo vamos a saber por la ecocardiografía. Y 4. Podemos estar frente a un paciente que tenga una cardiomiopatía si no cumple ninguna de las 3 categorías previas que yo les mencioné. Muy bien, entonces Juana tenía disnea con esfuerzos moderados, está en una clasificación 2 de la Asociación de Nueva York, y definitivamente recuerden que también tenemos que clasificarla como una paciente A, B, C o D con fines de iniciar tratamiento. Ella sería una paciente C, tiene una cardiopatía estructural y además tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Y vamos a clasificarla en uno de estos 3 grupos. Miren que tenemos pacientes con función preservada cuando la eyección está por encima de 50%, moderadamente reducida entre 41 y 49 y reducida cuando es inferior a 40. Entonces Juana tiene una insuficiencia cardíaca con función reducida, una clase funcional 2, una clasificación C, y está pendiente que indaguemos cuál es la causa de la enfermedad. Recuerden que hay unos exámenes básicos que hay que solicitarles a estos pacientes: un hemograma, una función tiroidea, necesitamos además mirar la hemoglobina glicosilada, necesitamos mirar los iones, la función renal y la función hepática, como una manera de identificar qué otros órganos están comprometidos por la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Definitivamente todos aportamos nuestro granito en la identificación de estos pacientes que se benefician de un tratamiento integral. Espero que les haya gustado esta sección de Perlas Clínicas. Muchas gracias.